Shalom, shalom, ¿cómo están todos? Buena semana. Hak Samea. Hoy estamos en la Perashat Emor y también estamos en Pesach Heini. Siempre hay una segunda oportunidad, nada está perdido y siempre que queramos volver a Kadosh Baruj Hu, Él nos recibe. Y en Pesach Heini comemos matzá, ¿verdad? Un pedacito de matzá para comer en Pesach Heini. Yo ya hice Netilat Yadayim. Ya me lavé las manos para comer pan. Dije la brajá. Ustedes saben lo que se dice cuando hay que lavarse las manos. Decimos, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu v'tinsotav v'tzivanu al netilat yadayim. Decimos que todas las brajot, pero esta dice al netilat yadayim. ¿Qué quiere decir? Sobre el lavado de las manos. En realidad, la traducción literal es que hasta mal el sonido. Discúlpeme, ahora está mejor. Ah, qué cosa, viene como un improvisado. Estamos comiendo matzá, ya me lavé las manos y yo voy a comer ahora junto con ustedes mientras escuchamos a Rabbi Shimon. Rabbi Shimon era una persona especial, era muy rebelde, no se dejó dominar por el reinado romano, por eso él lo echaron. Allá en Jerusalén escucharon que él hablaba mal del César, hablaba mal de Roma, decretaron pena de muerte. Gracias a eso, una vez más, a causa del sufrimiento y de la persecución, surgió una nueva revelación. Por eso decimos que Dios es un Dios que se oculta. ¿Pero para qué se oculta? Ato, ato,
Ato kel nistater. Ato, ato kel nistater. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Aprendan este nigún. Ato, ato, ato kel nistater. Ato, ato, ato kel nistater. Ay, 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 araray. Ay, 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 ay. Ato, ato, ato kelnistater. Ato, ato, ato kelnistater. Ay, 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 araray. Ay, 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 ay. Y este ocultamiento, como nosotros sabemos, se en aras de una revelación más profunda. Ustedes saben que en esta perashá de la semana, Perashat Emor, que se lee fuera de la tierra de Israel, que comienza en este día de hoy, leemos acerca de una orden que le da Dios a Moshe. Le habló para que le diga a los descendientes de Aarón, a los Kohanim, a los sumos sacerdotes que hacían el trabajo en el templo, que no se contaminen con muertos. Cuando alguien muere, el alma sale del cuerpo, ese cuerpo queda impuro, y la impureza de la muerte es la impureza más grande que hay. El sacerdote no puede, cuando está el templo, existe una forma de purificarse, pero el sacerdote, como es el encargado justamente de purificar a los demás, entonces él mismo no puede impurificarse, salvo con los de su familia, con alguien que sea de la misma sangre. Pero los sacerdotes tienen leyes muy estrictas que seguir, además de todas las demás, de los demás preceptos del pueblo de Israel. No se puede casar con una divorciada, ni con una viuda, no se puede casar con una mujer que no es virgen, y siempre tiene que estar preparado para entrar al santuario, entonces tampoco se puede emborrachar, como hicieron los hijos de Aarón. Hay una versión que dice que fueron castigados porque entraron borrachos, pero no es la principal versión. De todas maneras, no se puede emborrachar. Si hace kiddush, tiene que tomar una cantidad que no lo haga emborrachar. Eh, y entonces hay un montón de lugares donde Akadosh Baruj Hu termina las instrucciones diciendo: y ustedes se mantendrán puros porque yo soy, se mantendrán puros, santos, porque yo soy santo. Y entonces hay que entender qué significa esa palabra que utiliza la Torah, que es la palabra Kadosh. Empezando porque Dios es Kadosh. Entonces, en el libro de Levítico, en el capítulo 22, que es en la tercera parashá de la semana, la tercera porción de la parashá de semana, dice algo muy importante. Les voy a escribir aquí la parte, el verso en hebreo. Aquí lo tienen. Dice:
A ver, lean conmigo. Vamos a aumentar un poquito el tamaño de la letra para aquellos que tienen la tablet o tienen un celular y no pueden leer bien. Y vamos a ver si hay alguien que puede decirme qué es lo que dice aquí. Dice, verso 32 del capítulo 22 del libro de Vaikra. Tengo acá mi libro, Torah Temet, de Editorial Sigal. También tengo un libro muy hermoso que es el libro de Chabad, un libro nuevo un Humash nuevo, que me gustaría que todos ustedes lo tengan también. Recién hay hasta el libro de Bamidbar, están los primeros 4 libros, todavía no está traducido al castellano, el quinto, pero me gustaría que ustedes lo tengan, así que vamos a ver si podemos empezar a enviarlo. Dice, Velo tejalelu et shem kodshi, venigdashti betoch bene Israel, ani Hashem mekadeshem. Si ustedes ven, en este verso, está 3 veces la raíz kadosh. Uno dice, Velo tejalelu et shem kodshi, dice Benigdashti y dice Ani Hashem Mekadeshem. ¿Lo ven? ¿Cuál sería la fonética? Velo te jale lu et shem kodshi Benigdashti betoch Benei Israel. Ani Abaya, no decimos el nombre de Dios Mefurash, literal. Ani Abaya me Mekadeshem, que dice, y no man si charán, no desacrarán mi nombre sagrado y me santificaré. Esa palabra santificar es muy, seré consagrado, me gusta más la palabra sagrado, dentro del pueblo de Israel. Yo soy Abaya, que los consagro. Nuevamente, Kadosh quiere decir separado, diferenciado, guardado, como un tesoro. Nuevamente, ¿tienen matzá? Coman un pedacito. Aquellos que no tienen matzá, yo como por ustedes, porque la matzá es el pan de la curación, lachma de azuta, y también es el pan de la fe, lachma de meimenuta. ¿Por qué es el pan de la fe? Porque comer matzá simboliza y representa, por un lado, es simplemente una orden que Dios nos dio, un precepto que Dios nos dio en la Torá de comer matzá en Pesaj, y hoy, porque en la Torá está escrito que los que no pudieron comer en Pesaj pueden comer 30 días después. Y hoy es el 14 de Iyar, un mes después de Pesaj.
Pero por otro lado, aquellos que prepararon la masa y el cordero y la sangre y todas las cosas, es muy rica, ¿no? Ya la estábamos extrañando. Aquellos que en su momento prepararon todo, son los que salieron de Egipto. Entonces, ellos fueron los que mostraron que tenían una verdadera fe, incluso antes de ver todos los milagros del mar Rojo y de la entrega de la Torá y el man y de todas las cosas que Dios entregó. Entonces, muchas gracias, Esperanza. Este es capítulo 22, versículo 32. Acá al principio tienen Lamed Bet. Lamed Bet es 32. Y del capítulo 22 de Levítico, como dice Esperanza. Ustedes saben que cada letra, cada palabra, cada seña que tiene la Torá es una enseñanza y tiene infinitos matices y profundidades para aprender. Esta semana, de todas estas palabras que hay aquí, todas estas enseñanzas que uno puede aprender de esta parte, hay algo muy importante. Dice, por un lado, no van a mancillar mi nombre sagrado. Acá está la primera palabra Kadosh. Que dice que el nombre ya es sagrado de por sí. Pero después viene otra palabra que dice que yo me hago sagrado Betoch Bene Israel, dentro del pueblo de Israel. Quiere decir que hay una sacralidad, hay una separación, una cualidad de Akadosh Baruj Hu que se logra dentro del pueblo de Israel. Y después dice, Ani Abaya Mekadeshem. Entonces, después dice, yo soy Dios que los consagro a ustedes, yo los hago sagrado a ustedes. Entonces acá hay algo muy importante que tenemos que aprender. Y el Rebbe, en una de las Sijot, en una de las enseñanzas hasídicas de la Perashat Emor, trae acerca de este verso, y llama la atención una palabra. Dentro de todo el verso él trae Benigdashti betoch Bene Israel. Y ustedes saben que Benigdashti quiere decir está en tiempo pasado. Aquellos que saben hebreo, que estudiaron, saben que esta forma verbal está en verbo pasado, en tiempo pasado, pero como tiene una vav adelante, entonces se transforma en futuro. La vav transforma el tiempo presente, el tiempo pasado en futuro y el futuro en pasado. Y trae una explicación de otro libro muy importante que se llama Likutei Torah. Likutei Torah es un libro muy gordito, esto es uno de los tomos, y son enseñanzas hasídicas que trae el Admor Zaken, el primer rebbe de Chabad, acerca de las parashá de la semana y de algunas festividades de Shir Hashirim, pero principalmente de las festividades, de las parashá de la semana. Entonces, el Rebbe trae una explicación
vamos a tomar, como siempre, una pequeña parte de todo esto que dice para llevarles un punto muy importante. Al principio de la perashá, y el Rebbe dice que esta es una Hasidische Parsha. ¿Qué quiere decir? Es una perashá hasídica. Porque todo el punto del Hasidut es justamente que Dios se revelara a Dios que está dentro de nosotros y hacerlo sagrado. Y de esa manera Dios nos hace sagrado a nosotros. Con la mujer del marido que solamente para él no existe para ninguno más. Y esa existencia es un tema de pertenencia. Yo pertenezco a mi esposa y mi esposa me pertenece a mí. Y allí explica muchas cosas muy importantes, pero sobre todo toma una palabra que es Benigdashti Betoch. ¿Ustedes saben lo que quiere decir Betoch? ¿Quién sabe lo que quiere decir Betoch? Betoch quiere decir dentro, exactamente. Dentro, en el interior, en el seno de los hijos de Israel. Y cuando en la Torah dice dentro de Israel, dentro de los Bene Israel, quiere decir dentro de cada uno y uno. Entonces el Rebbe pregunta, ¿qué significa esta palabra Toj? Hay otro lugar donde habla también acerca de ser Kadosh, que es del Nazir. Ustedes saben que el Nazir es aquel que hace una promesa y al hacer esa promesa se compromete a no cortarse el pelo, a no tomar vino, a no impurificarse, también con muertos. Y también se usa allí esta palabra Kadosh. Él va a dejarse crecer las peot y todo el cabello, y de esa manera va a ser un hombre Kadosh. En esta época no se usa este asunto, los judíos no hacen la promesa de ser nazir, porque el nazir es algo temporal. Mientras se comprometa a no hacer eso, eh, es nazir, pero después cuando quiere terminar, tiene que ir al templo, ofrendar un corbán, y en ese momento se termina la promesa y vuelve a ser una persona normal. Pero en esta época no está el Beit HaMikdash, no puede terminar. Entonces aquel que hace una promesa tiene que hacerlo para siempre. Entonces no se hace. Entonces en el Admur Zaken, en el Torah, en el Likutei Torah, Likutei quiere decir recopilación de enseñanzas de la Torah, dice, vamos a entender qué es esta palabra Toj. Y para entender esto, trae algo muy interesante y que dice, una enseñanza de los sabios, los rabanim de bendita memoria, que dicen que hay tres conjuntos de ángeles. Un conjunto
de ángeles dice Kadosh, otro conjunto de ángeles dice Kadosh, Kadosh, y otro conjunto de ángeles dice Kadosh, 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 Hashem Sebakot, Melokol Haaretz Kevodo. ¿Escucharon esto alguna vez? Cuando se lee la tefilá, se dice Kadosh, 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 Hashem Sebakot, Melo, Kol Haaretz Kevodo. Entonces, sagrado, 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 Hashem. Hashem Sebakot es un nombre de Dios también. Sebakot quiere decir de las huestes, se refiere justamente a estas huestes de ángeles. Toda la tierra está llena con tu kabod, con tu gloria, con tu presencia divina. Entonces, hay un grupo, cuando nosotros decimos, están los ángeles que se llaman Hayot, están los ángeles que se llaman Ofanim, Ofanim y Hayot. Ofanim quiere decir que dan vuelta, serían aquellos ángeles que hacen que las cosas se muevan, tengan movimiento. Hayot son los animales, y esto tiene que ver con la carroza sagrada, donde hay ángeles que tienen forma de espiral, y que son las ruedas de la carroza. Los Hayot son los animales que hacen mover la carroza, no los que están arriba, sino los animales que empujan la carroza. Ofanim y Hayot HaKodesh, que ellos también son sagrados. Y están los Serafim, que son aquellos ángeles que se queman de tanto amor a Dios. Entonces, Dios es 3 veces sagrado. Y una alusión a eso está justamente en este verso, que vemos que hay 3 veces que se repite Kadosh. Pero el Hasidut, aparte de traer todas las enseñanzas literales y de la Kabbalah, quiere traer una enseñanza para nosotros, algo que nos sirva para nuestra vida de hoy, y sobre todo para esta vida que es el final del exilio, el principio de la redención. ¿Qué mensaje nos trae esto para nosotros hoy en día? Y como vemos, esto fue estudiado siempre por los judíos que estudiaban Torah. Pero hoy en día esto tiene que ser traído también a los no judíos. Entonces, como esto fue ordenado por el Rebbe y el Rav Ginsburg nos lleva esto, entonces significa que acá también hay un mensaje para todos. Y entonces el Admor Zaken, con el libro que estamos estudiando, nos va a ayudar un poco a entender qué es este tema de las 3 veces, por qué nos levantamos en punta de pie, porque todo acto espiritual tiene que ser acompañado con alguna acción física. Entonces, cada vez que nosotros nos elevamos a un nivel superior y queremos acercarnos arriba, lo acompañamos también con un movimiento, o nos ponemos de pie, o si ya estamos de pie, nos ponemos en puntas de pie para elevarnos un poco más. ¿Ok? Entonces hay 3 conjuntos de ángeles. Uno, los Ofanim, otro los Hayot y otro los Serafim. Unos dicen Kadosh, otros dicen Kadosh, Kadosh, y otros dicen Kadosh, Kadosh, Kadosh. Quiere decir que hay una elevación, un nivel superior en cada uno de ellos, que llegan a lugares más sagrados, más ocultos. Dice el Baal Shem Tov
que Dios está oculto para nosotros y no conocemos cuáles son sus intenciones, cuáles son sus designios. Pero trae una noticia muy buena. Dice, aquel que sabe que Dios está oculto, para él se le revela. Para aquel que piensa que Dios está hacia la vista de cualquiera, Dios se oculta. Dios se oculta a los malvados, dice el Baal Shem Tov. ¿Quiénes son los malvados? Los que hacen que cualquier cosa que se ve sea Dios, los idólatras, aquellas personas que, aunque no sean idólatras literales como en otra época que adoraban una piedra o una estrella, piensan que hay una fuerza extraña o diferente y superior a Dios, y que entonces se dejan dominar por ellas. Entonces, en la Gemara está escrito lo que les decía recién, que uno dice Kadosh, otro Kadosh, Kadosh, otro Kadosh, 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 Hashem Sebakot, Melok Olares Kebudo. Esto lo decimos en la plegaria y antes del Shema Israel, del Shema Israel, y lo decimos después en medio de la repetición de la Shemona Esrei, de la plegaria silenciosa, cuando se dice la Kedushá. Entonces dice un cat, en la Gemara en Julín, dice un cat, un grupo de estos ángeles dice Kadosh, otro dice Kadosh, Kadosh, y otro dice Kadosh, Kadosh, Hashem Sebakot, Melokulares Kevodo. Y acá trae, comparando el tema del Nazir, de aquel que se santifica y se priva de algo que está permitido, pero para ser más sagrado para Dios. Entonces dice el Morazá que no hay que entender cómo puede ser que estos ángeles estén por encima de la Shina, o sea que la Shina está acá dentro de nosotros, está en este mundo, la presencia divina, y ellos están en mundos superiores, y ellos son capaces de ver a Dios, y por eso le dicen Kadosh. ¿Acaso, dice el Rebe, no son ángeles y los ángeles son criaturas limitadas? Y está escrito, Ki imha mekor haim, dice que está escrito que de Dios está la fuente de la vida. Dice, ¿por qué no dice, y vos sos la fuente de la vida? Y entonces dice al revés, se va a entender todo esto si adelantamos primero qué significa Kadosh. Y Kadosh, sagrado, significa separado, retirado y guardado. Por eso está dicho, Ani Abaye lo Shaniti, yo Dios no cambié. Y nuevamente explica la Kabbalah que por qué la gente ve al mundo que cambia, por qué piensa que Dios cambió. Por ejemplo, aquellos que siguen el cristianismo y dicen que Dios dio una nueva Torá, Dios no lo permita, o que ahora el pueblo de Israel ya no es el elegido, sino que es otro el elegido, y para poder salvarse hay que creer en una idolatría, o como dicen los árabes, que ellos ahora son el pueblo elegido, que Dios se arrepintió de elegir al pueblo de Israel. Y entonces, ¿cuál es la explicación? Que para aquel que cree en el Dios único no hay cambio. Él siempre es el mismo. Incluso después de la creación y que existe un mundo y hay cosas infinitas que Él creó, incluso en ese momento, hoy, el que cree en el Dios verdadero
cree en un Dios que no cambia. No hay ningún cambio. Pero aquel malvado que ve a un Dios limitado, a un Dios que se arrepiente, o un Dios que puede ser una piedra o que puede ser un hombre, entonces para él sí hay cambio. Entonces dice, para él sí hay cambio, entonces a él ya no lo quiero dentro de mi creación. Hasta que haga teshuvá y se arrepienta. En cambio, con respecto al pueblo de Israel, yo no cambio. Ellos son parte de mí, son parte de Dios en lo alto, investido dentro del mundo bajo. Con ellos no cambio y el estatus del pueblo de Israel nunca cambia. Lo mismo pasa con la tierra de Israel, con la Torá. Se revelan nuevas revelaciones, hay evolución, se va eliminando el ocultamiento, entonces parece que fuera algo nuevo, pero en realidad es lo mismo que va revelando su infinitud. Entonces no hay ningún cambio en Akadosh Baruj Hu antes de la creación y después de la creación. Por eso está escrito Atau Kodem Shenibra Olam, Beatau Leahar Shenibra Olam. Tú eres aquel que estaba antes de la creación y es el que está después de la creación. ¿Qué quiere decir? Que no hay ningún cambio ni tampoco ninguna cosa que afecta. Nada lo puede afectar a Dios de, de todo lo que Él crea. Por eso también está escrito, Ani Rishon, Ani Aharón, yo soy primero y yo soy el último. Entonces, como Él está separado de todos los mundos, y en el sentido que Él está oculto a todos los mundos, y los mundos no lo pueden captar, entonces eso es lo que le da la característica de que Él les da la vida y los hace ser a los mundos. Porque los mundos sí cambian, toda creación cambia, porque Dios los hace existir o los deja de hacer existir. Pero justamente de dónde viene la verdadera existencia, esto es algo que los físicos cuánticos y todos los científicos tienen que entender. Todas aquellas cosas que cambian surgen de algo que es estable, algo que es físico e infinito y no puede cambiar. Y eso es lo que le da la existencia. Los Mehaye u Meave. Mehaye quiere decir que les da vida y Meave que los hace ser. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ser y vivir? Ser, todo está, el vacío, los ángeles, los mundos, los minerales, los vegetales, los animales, los seres humanos, las partículas electrónicas, todo existe porque Dios los hace ser, los hace que existan como seres limitados, y desde el punto de vista de la creación, nosotros pensamos que estamos nosotros y los demás, nosotros y Dios. Desde el punto de vista de Dios no hay ninguna diferencia, porque todo está dentro de Él. ¿Y qué quiere decir Mehaye, que les da vida? Que los hace mover, que los hace actuar dentro de su creación para que cada uno tenga diferente tarea. Entonces está de lo más inmóvil, que sería el espacio vacío, el reshimo, que quedó después de la contracción de la primera luz, hasta el ser humano. El ser humano con su alma que está en su interior es la creación más elevada y es aquello que tiene más vida en su interior. Por eso aquellos que dicen que el ser humano es más, que los animales son mejores o que los ángeles son mejores, es porque no saben lo que están hablando. Entonces Él da vida y existencia a los mundos y todo lo que hay en ellos. Y para entender mejor, el Rebbe trae un ejemplo. En el Tanya está escrito que para que nosotros entendamos qué significa existir y vivir,
trae la parábola del cuerpo y el alma. El cuerpo sin alma no puede vivir. El cuerpo son moléculas con átomos. Y para que esas moléculas o átomos sean un ser humano, tienen que tener la estructura que coincida con el alma. Entonces, cada ser humano viene de otro ser humano anterior. Mientras esas partes todavía no entró un alma nueva, el feto es parte de la madre, vive de la salud de la madre, de la vitalidad de la madre. A partir del 40 días de gestación, ese embrión empieza a incorporarse esa alma que tiene destinada para entrar. Y entonces, a medida que va creciendo, va entrando más de su alma y esa alma le va dando más vida y va dejando de depender de su madre hasta que nace y ya ese cuerpo es autónomo y solamente necesita que le dé de comer. Pero ya tiene un alma que se llama Nefesh, que es el nivel más bajo, que le permite existir como ser humano. Entonces dice, Dios crea el mundo y se inviste en el mundo, pero no es como el alma que se inviste dentro del cuerpo. No es como el Nefesh Amehayet Aguf. ¿Por qué? Porque dice que el alma, y sobre todo el Nefesh, como decíamos recién, se inviste dentro del cuerpo para darle vida. Y entonces se aferra al cuerpo y esa alma tiene distintos poderes y distintas cualidades que Dios le dio, y cada una de esas partes se inviste dentro de cada una de las partes del cuerpo. Por ejemplo, el intelecto se inviste en el cerebro, las emociones se invisten en el corazón, y la acción se inviste literalmente en las piernas, pero digamos que en todo el cuerpo, todos los movimientos corporales es el poder del alma que tiene que ver con la acción. Pero a su vez hay otros subpoderes, que es el poder de la vista, de escuchar, de sentir. Está dentro del intelecto, hay tres aspectos, como estudiamos en Kabbalah: la revelación de la idea, está la captación de la idea o sea, lo primero es Jochma, después está la captación de esa idea, que es Binah, y después eso tiene que ser trasladado a las emociones a través de Da'at, y entonces dentro de las emociones también hay 6 partes, que es el amor, el temor, la compasión, que es el poder interior de cada una de las sefirot. El amor es de Gesed, el temor es de Geburah, Tiferet tiene la misericordia como su fuerza motivadora. Entonces todo tiene una parte exterior y tiene una parte interior. Cuanto más exterior hay más subdivisión, cuanto más interior hay más unificación. Todos estos poderes del alma que están investigados en el corazón y en la acción son los que refinamos justamente en la Sefirat HaOmer. Todos los 7 de Gesed hasta Malhut. Entonces, dijimos que en general se divide en 3 partes. Por un lado, está la parte que da vida y se inviste dentro de la cabeza, dentro del cerebro. Después está la parte que da vida a las emociones. Y después está la parte del alma que se inviste dentro de las piernas y del cuerpo para movilizarlo, para que sea la acción, llevar todo eso que está de la acción. Entonces, ¿cuál es el nivel más elevado de los 3? Por supuesto es el de la cabeza.
Entonces, ese poder que hay en la mente es lo que a su vez desciende y maneja a las emociones. Y después esas emociones son las que tienen que manejar a la acción. ¿Ok? Entonces, cada una de esas vitalidades es inferior a la otra que está arriba. Hasta que llegamos al poder de la acción, que es el que tiene menos vitalidad, está debajo de toda la vitalidad que tienen los otros sentidos. Por ejemplo, los sentidos que hay en la cabeza, la vista, el oído, incluso el gusto y el olfato, tienen más vitalidad que la fuerza bruta, digamos, que tenemos en los músculos o en el cuerpo para movernos. Y las emociones que hay en el corazón, a su vez tienen menos, también están en el medio, y por lo tanto tienen menos fuerza, menos vitalidad que el cerebro. Por eso el cerebro es el que tiene que manejar a todos. Entonces, ¿qué significa que tiene más o menos vitalidad? Que el alma divina, el alma que Dios pone dentro del cuerpo, está más dominando en ese lugar. Entonces, cuanto más hay revelación del alma, entonces más se produce, hay más vitalidad y eso es lo que tiene que dominar. Entonces, una persona que se deja manejar, hace las cosas sin pensar, por ejemplo, está utilizando toda la parte más baja, la parte más oculta y menos vital de su cuerpo. Por supuesto, es mejor que aquel que se deja llevar por las emociones, pero las emociones a veces también son, nos llevan a fracasar, nos llevan a hacer cosas equivocadas. Aquel que hace y siente de acuerdo a la mente, entonces es el que tiene más control. Pero también, como ustedes saben, la mente tiene que estar educada de acuerdo con la Torá. Pero al cuerpo y a las emociones no le interesa la Torá. No le interesa cuál es la voluntad de Dios que hay en la Torá. Quieren hacer lo que necesita el cuerpo. Ese es el alma animal. Pero la mente tiene la posibilidad de elegir, de hacer lo que quiere Dios o hacer lo que quiere el cuerpo. Entonces ahí es el asiento principal del alma divina. Y por eso, cuando se estudia Torah, se van cambiando los pensamientos y se pueden manejar las emociones y la acción. Y todo esto, dice el Rebbe, ¿por qué pasa así? Porque eh, el intelecto que está en la cabeza, que se inviste en el cerebro, es lo que reciben primero que todo la vitalidad y cuando más elevado también significa más interior. Está lo superficial y está lo profundo. Cuando más profundo, más elevado. Cuando más superficial, es más bajo. Entonces, por eso hay una parte interior del alma y hay una parte exterior del alma. Ya habíamos hablado que hay 5 niveles del alma. Entonces, por eso la vitalidad que hay en el cuerpo está por debajo de la vitalidad que hay en la cabeza. Y entonces está la cabeza, que es el pensamiento, está el cuerpo, que son las emociones, y están las piernas que representan a la acción. Entonces, como vemos que la vitalidad se divide en tres partes generales, la cabeza, el cuerpo y las piernas, y en cada uno hay miembros particulares, miembros definidos, como es sabido, pero en general hay tres
niveles. Y entonces esa misma diferencia de vitalidad está en esos tres lugares del cuerpo. Y también el alma, que se inviste en cada una de esas partes, tiene distinto nivel de vitalidad. Entonces, vamos a encontrar un nivel superior del alma en la cabeza y vamos a encontrar un nivel superior de vitalidad del alma en los pies. Ahora, dice el Rebe, así como hay tres niveles en el ser humano y hay tres niveles en la creación, también hay tres eh, aspectos que son lo que Dios nos ordena. ¿Qué nos ordena Dios? Con el intelecto tenemos que estudiar Torah. Con las emociones tenemos que rezar. Está dicho que la plegaria es el servicio del corazón, Avodat Alev. Y con el movimiento representado por las piernas, tenemos que hacer las buenas acciones. Entonces, y finalizando un poco la clase, podemos entender ahora qué importancia tiene el estudio de la Torá, qué importancia tiene la plegaria y qué importancia tienen las buenas acciones. Cuando Dios dice tres veces que se hace sagrado dentro de nosotros, y dice, no dice yo voy a ser sagrado, sino que ustedes me van a hacer sagrado a mí, benigdashtime, y me transformé en sagrado dentro del pueblo de Israel. Significa que a través de cumplir estas tres cosas, que en general son los 613 preceptos, entonces Dios se revela dentro de nosotros. Dios se hace sagrado y especial y diferente de toda la creación. Y entonces a través de eso viene la tercera parte, que es que yo soy Abayá, que los hago sagrado a ustedes. A través de que nosotros hacemos el trabajo de revelar a Dios en este mundo, a través del estudio de la Torah, de la plegaria, de las buenas acciones, entonces Akadosh Baruj Hu se transforma en el Rey y se revela en este mundo. Entonces así vemos cuál es la importancia de todo esto en nuestra generación. Nuestra generación es la última del exilio, la primera de la redención. Y falta la última etapa. Si ustedes recuerdan, en nuestra clase decimos que los 6.000 años también se dividen en tres partes. La primera parte es la parte del caos, donde Dios creó y todos hacen lo que quieren y hasta llegar al diluvio y el nacimiento de Abraham, en que comienza la segunda etapa, en que viene la Torá. Los 2000 años siguientes son los años de la Torá, la entrega de la Torá y todo el desarrollo y la revelación. Y hace 2000 años, cuando estaba Rashbi, justamente, Rabbi Shimon Bar Yochai, empezó a revelar los secretos de la Torá. ¿Por qué? Porque Rashi dice en el Zohar que en ese momento es cuando empieza la época de la redención. Entonces, los últimos 2000 años son 2000 años de redención. Y por eso también hace 2000 años que se empezó también entre los pueblos del mundo a generar el concepto de redención. Y no solamente eso, sino que esa redención, los pueblos del mundo también comprendieron que proviene de un judío, que el conocimiento de Dios viene de un judío. Ahora, en esa época, ese conocimiento
de Dios que vino de ese judío fue interpretado, incluso él mismo se separó y no siguió exactamente las órdenes que Dios dio en la Torá. Todo es por providencia divina, pero supongo que un poco es para que los pueblos del mundo puedan empezar a recibir el tema de la redención. Por eso el Rambam dice, ¿por qué Dios dejó que exista el cristianismo? Todas las cosas tienen un propósito y tienen una finalidad buena. Entonces dice el Rambam que justamente el cristianismo fue creado para que los pueblos del mundo conozcan el concepto del Redentor, de la redención y del Mashiach. Todo eso después fue trasladado a los musulmanes. Antes los árabes, antes de que exista venga Mahoma y antes de que conozcan el cristianismo, ellos eran nómades, eran pueblos idólatras. Cuando ellos eh, tomaron conocimiento del cristianismo, ellos empezaron a captar algunas de esas ideas, pero se dieron cuenta que estaba desviado de la Torá. Entonces algunas cosas ellos aceptaron de la Torá, porque incluso en el Corán está escrito que no se puede hacer idolatría, no se puede creer que una persona es Dios, es el Mashiach, una persona que que no sigue la Torá. Incluso está escrito que la tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel y que la redención va a venir de Israel y que Jerusalén es la capital del pueblo de Israel. Eso es, los musulmanes y todos lo aceptan eso. Pero después, a medida que va avanzando y vamos llegando a la última etapa de la redención, ya todos se ponen un poco nerviosos y ya se exasperan de que Dios nos mande al Mashiach, salvo los judíos. Los judíos sabemos que la evolución tiene 6.000 años y que en esta época es justamente la época en que Dios va a traer al Mashiach, porque ya lo trajo, como dijo el rey. Y entonces estamos en la última etapa, por eso estamos en la etapa de los talones del Mashiach. Por un lado, somos la generación que menos tiene percepción de la divinidad. Estamos muy alejados de ese principio, de esa cabeza. Somos los talones del Mashiach, Ekbeta de Mesija. Ekbeta tiene la misma raíz de Jacob. Jacob porque se agarró del talón de su hermano. Somos los talones, la huella que deja en la tierra el pie. Ese es el nivel de nuestra generación. Pero sin embargo, justamente con esas pequeñas acciones que hacemos, incluso sin saber demasiado Torah, sin tener ese nivel excelso de inteligencia y de sabiduría que tenían los sabios, y sin tener tampoco esa emoción adentro, que por más que decimos y amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma, o amarás al prójimo, todo eso son palabras que tenemos que repetir todo el tiempo porque en realidad están muy lejos, estamos lejos de entender y de sentirlo, pero eso nos impide hacer. Eso nos impide utilizar ese nivel más bajo del alma que da vida al cuerpo y que es justamente lo que faltaba. Ya toda la Torá se reveló, ya todas las emociones fueron utilizadas para Dios. Falta nada más prepararse y estar de pie y levantar las puntitas de los pies, como decíamos en la Kedushá, para que esos ángeles vengan y se unan a nosotros y revele Dios al Mashiach. ¿Ok? Entonces nosotros somos la última generación, somos la generación de Malhut. Malhut es llamado lo que no tiene vida, porque recibe de todo lo demás. Y nosotros recibimos de todas las generaciones el conocimiento, los secretos de la Torá. ¿Por qué? Porque somos la última etapa del Kadosh. Entonces,
a través de que nosotros santificamos a Dios dentro nuestro, a través de estudiar Torá, por supuesto tenemos que estudiar Torá, pero el estudio de nuestra Torá es a nivel de pie, es a nivel de lo más bajo. Hoy me preguntaban cómo se hace para poder recordar y hacer memoria de las cosas cuando uno empieza a estudiar. Tenemos que estudiar todos los días, tenemos que leer, como dice el Rebe, el Gitas. Todos los días tenemos que estudiar para allá de la semana, lo que corresponde al día, que corresponde al estudio de la Torá. Tenemos que leer los Teilim, que corresponde a la Tefilá. Toda la Tefilá es la alabanza a Dios desde el corazón con los salmos. Y tenemos que estudiar el Tanya. El Tanya es el Hasidut, que es la última revelación de la Torá, que es justamente las últimas acciones que tenemos que hacer para traer al Mashiach. Por eso decimos que el Hasidut habla a nuestra generación revelando las cosas más profundas que hay. En otras épocas la gente estaba tan elevada que no hacía falta que le digan, que le den la comida digerida. El Hasidut es como hacen las madres que incluso cocinan la comida pero la mastican ellas mismas y toman un poquito y se la ponen en la boca al bebé ya digerida. Porque nosotros estamos a nivel de generación como un bebé recién nacido que no tiene conciencia de sí mismo y no sabe quién es, ni quién está del otro lado, ni sabe quién es Dios. Pero, ¿por qué recibimos toda esa revelación? Porque justamente todos los sabios en todas las generaciones, especialmente el Rebbe, los Rebes de Chabad, después del Baal Shem Tov, revelaron todas las cosas como para que nosotros no tengamos que esforzarnos y podamos verlo con nuestros propios ojos. Ahora, todo esto es parte de la época del Mashiach, porque la época del Mashiach es cuando Dios mismo se revela. Por eso está escrito, mi basarí de loca, desde mi carne yo voy a captar la divinidad. ¿Qué significa mi carne? Que mis sentidos externos, mis ojos, mis oídos, mi carne misma, va a sentir la divinidad. No voy a tener que hacer meditaciones, ni tampoco voy a tener que hacer lucubraciones mentales, ni esfuerzos. Va a estar todo ahí revelado. Y en ese momento, bueno, esto ya está pasando, pero sobre todo en ese momento en que no va a haber maldad, no va a haber muerte, no va a haber enfermedad, y ya estamos, en nuestra generación somos los únicos que tenemos cierta capacidad para entender que puede llegar a pasar eso. Durante todas las generaciones que no había comunicaciones, no había medio de transporte, no había internet, no había formas de curar, la gente se enfermaba y tenía que seguir y no sabía por qué se enfermaba. Entonces nosotros todavía no estamos viendo con nuestros propios ojos todo, pero ya podemos entender y estamos viendo cómo pasan cosas increíbles. Entonces podemos saber que en la época del Mashiach no vamos a necesitar estar obligados a estudiar Torah ni a servir a Dios, porque va a ser nuestra vida, va a ser como respirar, va a ser como querer comer una buena comida, como escuchar una buena música. No nos van a tener que obligar y tampoco nos van a tener que enseñar porque va a estar todo revelado. Pero a partir de ese momento y durante esos 1000 años del séptimo milenio, en que está todo revelado, entonces eso va a ser una preparación para otra elevación superior. Porque Dios es infinito y tiene, a lo mejor para nosotros no puede existir más elevado que eso, pero para Dios es nada más que el principio. O a lo mejor nosotros somos un mundo intermedio de muchos infinitos mundos que creó antes y que va a crear después. Y entonces lo único que tenemos que hacer es comprender eso y decirle, sí, Dios, yo sé que estás dentro mío. No te veo, porque sos un Dios que se oculta, pero sé que estás dentro mío. Entonces, Akadosh Baruj Hu se revela inmediatamente y ya no nos va a molestar pensar que no vamos a dejar de hacer las cosas que queríamos hacer todos los días, o que a lo mejor no vamos a estar apegados a las personas que nosotros queremos, pero es al revés.
Vamos a dejar de estar apegados solamente a un grupo de personas, y vamos a estar apegados a toda la humanidad. Entonces, ese es el mensaje del pueblo de Israel a las naciones, que son uno con nosotros, y ustedes también tienen la obligación ahora de estudiar Torah, de hacer plegaria a Dios y hacer buenas acciones. Entonces, en este minuto que queda no le voy a poder contestar todas las preguntas, pero todo lo que me están preguntando yo ya lo contesté muchas veces, así que espero que ustedes ayuden a transmitir todas las cosas que ya publicamos. Tenemos muchos libros para publicar y ponerse de acá es la cosa más simple que existe. Hacer buenas acciones a veces uno tiene que pensar, pero tomar dinero y ponerlo en una alcancía y mandarlo a Israel y aplicarlo a la difusión de la Torah, ya sea en el lugar donde viven o como sea. Hoy mandar plata de un lado al otro al mundo es facilísimo. Es más fácil enviar dinero que mandar un libro, que mandar información. Así que ya saben lo que tienen que hacer. Solamente hace falta hacer algunos pequeños actos, que esos actos a su vez nos refinan a nosotros nuestras emociones y nuestra mente. Por eso Dios de arriba para abajo nos crea y nos da vitalidad, y nosotros de abajo para arriba lo nombramos rey y lo revelamos aquí abajo. Preparamos una morada como una esposa prepara la morada para el hombre. Y entonces allí se revela el nombre de Dios y junto con los ángeles podemos cantar Kadosh, 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 Hashem Sebakot, Melokla Deskevodot. Que tengan una hermosa semana. Dentro de un rato vamos a tratar de dar la clase. No estoy seguro si se va a dar la clase de hoy a la noche. Espero que esta clase les haya gustado y seguimos en contacto. Ayúdennos y a Kadosh Baruj Hu les va a ayudar a ustedes y a todos juntos.